Ya ves que AMLO dice que el problema de México es la corrupción. Yo no creo que eso sea el problema de México. Yo creo que el problema de México parte de que tenemos clases altas de muy baja calidad y que de hecho... ¿Como calidad intelectual, moral, ética? De una calidad intelectual bajísima. Y aunque tienen acceso a la mejor educación, a los mejores viajes y demás, pues no es que precisamente estén muy iluminados. Están al frente de todo y eso como que detiene todas las cosas, pero precisamente las detiene porque hay un problema gigantesco. El 95% de México no habla inglés. O sea, solo hay un 5% que habla inglés. Pero básicamente hay como todo un grupo de personas que creen que la innovación está en Wired Magazine y lo que se está viendo en Adweek, New York, y toda una serie de cosas que es así como, oye, disculpa, ¿tú dónde vives? Y la gente vive en un imaginario raro donde la Condesa colinda al norte con Nueva York, al este con Londres, al oeste con Los Ángeles y al sur con el infierno. Ni que fuera Monterrey. Sí, pero entonces el problema principal que parte de todo esto es que hay una psicosis de que somos norteamericanos. Sí somos norteamericanos, pero no somos gringos. Y cuando uno entiende eso, habría que poder despegar qué es lo que les funciona a ellos, que jamás va a funcionar aquí. Y entonces el punto de lo que estoy diciendo es que toda la gente que está como en innovación quiere hacer innovación a la gringa en México. Claro. Y eso jamás va a funcionar porque el primer momento en el que el coche inteligente de Tesla, que se maneje solo y que tenga inteligencia propia para saber cómo ir por los caminos de San Francisco, lo suelten en el segundo piso del periférico para poder tomar una salida con 50 ladies, o sea, la lady, ya ves que dicen, ¿no? Sí. Lady periférico, lady todos estos, metiéndosele, al coche le da un ataque de nervios y se avienta al segundo piso. Peor. Y donde llueva, no lo va a entender porque no está hecho para esta realidad. Exacto. Y entonces cuando uno entiende eso, resulta que hay 130 millones de mexicanos y ahí habría que pensar en la singularidad que está en el año 2040. Pero ¿cómo es la singularidad en San Martín Texmelucan, en Colipa, en Nautla, en cada pueblito, ranchería y en todas las ciudades de México? No va a ser a la San Francisco y Nueva York. Entonces a la gente de verdad le hace mucho daño su suscripción a Wired y a la gente le hace muchísimo daño creer que está allá. Criterio. No, es que están pensando que aplica en una sociedad como la norteamericana cuando la sociedad mexicana no se parece en nada. Y esto es algo que ha salido una y otra vez en estos mismos podcasts que si tú, depende cómo lo quieras ver, hay una clase alta mexicana que esto es menos de 1 millón de personas que gana más de $1 millón al mes. Entonces el ingreso es increíblemente alto y yo siempre digo en las conferencias, nadie de ustedes es de clase alta mexicana. Y por supuesto, pues se sacan de onda, son universidades privadas, me ven así como, ay, ¿por qué dice eso? Porque la clase alta mexicana se caracteriza por un solo rasgo. No vive en México. Viene de vez en cuando a ver si el país sigue vivo, no estudia en México, no vive aquí y nada más viene de visita. Entonces es una clase alta que está en Europa y en Estados Unidos y que efectivamente es europea y norteamericana. Luego viene una clase media alta, que son 5 millones de personas. Empiezan en 90 mil pesos. Ahí sí es la que continuamente está viajando a Estados Unidos y que ahí pasan cosas muy raras. Target en Estados Unidos es de medio pelillo, pero para la clase media alta mexicana, Target es así el Olimpo de sus sueños. Y es así de, mamá, ¿por qué vas tanto a Target en Estados Unidos? ¿Por qué solo vas al Walgreens, mamá? Ay, Pepe, porque ya ves, la aspirina mexicana no me hace. Ah, sí. Y tu papá siempre que quiere me duele la cabeza. Entonces yo necesito aspirina americana, ¿eh? Entonces ahí va la señora para su aspirina americana y hasta el detergente se lo traen de allá. Y eso hace que tengan un pensamiento que sí cree que vive allá. Muchas veces tienen casa y lo que sea, ¿no? Digo, no hay ningún problema, etcétera. En Monterrey pasa mucho porque se pasan a comprar para allá, ¿no? Bueno. Tijuana ni se diga. Tijuana, San Diego. Una clase media mexicana que resulta que son 24 millones de personas. Y esta clase media... 1 millón, 5 millones. 4,500 y 24 millones, ¿sabes? Ahora, estos 24 millones de clase media tiene un problema gigantesco, es de ingreso muy bajo. Esto de que dicen que México está en la trampa del ingreso medio, hijo, pues quién sabe cómo será eso, porque resulta que estamos en promedio de salarios como de 16,000 todo el país, pero esto es muy mentiroso porque le están echando clase alta y clase media alta a todo. Lo combinas. Entonces resulta que no es cierto. O sea, en la práctica 4 de cada 100 está en clase media. 4 de cada 100 es súper chiquito, ¿sabes? Y la clase media, ante todas sus carencias, pues tiene que inventarse imaginarios y muchas veces lo que no tienen dinero lo tienen en ideario. Entonces sí se cree
que está viviendo la realidad imaginación. norteamericana, pues porque ve Instagram en inglés y ve TikTok en inglés, pero pues esto básicamente es psicosis, porque estás viendo lo que se consume allá en inglés, pero lo estás teniendo a sueldo mexicano y pues nunca lo vas a lograr, Sí, claro. mijo. O sea, eso no se va a poder hacer. Y hay un factor fundamental, yo toda mi vida fui clase media, después ya no. Es que ya no quiero ser clase media, que la clase media es una pregunta bien fácil. ¿Debes? Si debes, eres clase media. O sea, si compras en abonos, si lo echas a la tarjeta 12 meses, la clase media tiene todo, pero todo lo debe porque tienen que pagar hipoteca, etcétera. Todo está en abonos chiquitos. ¿Cómo hice yo para salirme de la clase media? Me fui a buró de crédito. Entonces ya a partir de eso, pues ya no me dan crédito, pues ya no no soy me queda clase de media. otra. Ya no me queda de otra más No me que- queda de otra, ya soy clase media baja, ¿no? Ahora, eso que estoy diciendo, que puede parecer particularmente desopilado, pues es que habría que entender la realidad como la tenemos. De hecho, inclusive en bancarización, pues estos que acabo de decir, la clase media, la clase media alta y la alta, todos esos están bancarizados, todos esos tienen internet. Y cuando tú estás en la clase media, crees cosas bien raras. Entonces ahí sale uno diciendo, sí va a ganar Xóchitl. Ya lo vi. Sí gana Xóchitl, ¿eh? Porque sí. Uy, no, todo el mundo va a votar por Xóchitl. En tu clase media, Sí, en clase media alta y lo en que te clase muestra alta. a ti tu Instagram. Lo que estás viendo a tu Instagram alrededor y tu Twitter, ¿no? Pero hay 100 millones de personas que es clase media baja y debajo de la línea de pobreza. Y esos 100 millones de personas son los que de veras determinan todo. Entonces, desde Santa Fe, la gente que estudió en las universidades privadas dice, no, es que la tendencia es que todo el mundo quiere sustentable. En tu colonia, papá, porque los 100 millones de personas ganan menos de 2 salarios mínimos y no es de que no quieran salvar al mundo, no es eso, es que no les alcanza. Y de hecho en la práctica... No, sus prioridades son otras. Sus prioridades son completamente otras. De hecho en la práctica, cuando tú lo ves, ¿qué negocios funcionan a nivel país? Pues los de los 100 millones. ¿Y qué quiere decir eso? Pues Coppel, Cuidado con el Perro, Marinela, Bimbo, todo lo que pueda venderle a los 100 millones a precios muy bajos, pero es una cantidad de mercado grande. Entonces ahí es donde está la tendencia. Y no va a ser el gusto sofisticado. Luego me preguntan, ay, es que ¿verdad que viene el lujo silencioso? Sí. Y ¿cómo se llama eso que se visten de beige la gente rica? No, pues, El old money style. ¿Cómo? El old money, ¿no? Y yo digo, híjole, qué payaso eres. Porque, a ver, ¿quién es el hombre más rico de México? O está entre los más ricos, no importa, sigue estando, pero sube y baja y sube al compás de esta canción. Pues el señor Slim. Ahora, el señor Slim nació en mi cuadra. Y como nació en mi cuadra el señor Slim, mira, yo te lo juro, porque yo vivo ahí en la Merced, pues ahí todos están jodidos. ¿Eh? Entonces, el señor Slim nació pobre. Y en su vida, él estudió en la UNAM y luego se echó ahí unos, pues no sé, especialización de lo que sea en el Poli. Y es el hombre más rico del mundo. Old Money, él es primera generación. Y tú ves los 10 primeros más ricos de México, y sí hay algunos que heredaron, pero de los 10 primeros en México, 7 son de primera generación. Entonces aquí no hay old money. Y cuando empiezas a entender esas lógicas, te das cuenta que no estamos... No, y además, en Estados Unidos. México particularmente, esta gente rica en muchas ocasiones fue a través de una concesión o fue a través de un acuerdo. O sea, sí, claro, tiene mano de gobierno, ¿no? Sí. Hubo ahí alguna cosa que dices, bueno, está bien, después lo trabajaron, lo que tú quieras y haces a esto, hay mucho de lo que pasó. Pero el cómo llegaron a eso es diferente a como pasó a lo mejor en Estados Unidos con Benjamin Franklin o... Exactamente. O sea, personajes así que fueron incluso desde la invención y luego de ahí fueron hasta a veces altruistas, a veces hicieron cosas por universidades. O sea, como es otro el esquema y la aspiración. Completamente diferente. Entonces, fíjate que en el siglo XIX... particularmente hubo un señor que estaba en París y a él le dio por ir a ver pues, qué estaban presentando Charles Frederick Worth y los modistas de ese tiempo. Y él iba y dibujaba todo lo que veía. Y pues veía las telas que estaban sacando e iba a la parisina, pero a la parisina de París. Y recortaba un cachito de la tela y se hacía unos libros. Entonces agarraba su barco y llegando a Nueva York, nada más bajándose del barco, ahí ya estaban los de Macy's, los de Bloomingdale's y todos. Y trae el libro de tendencias y él les vendía la tendencia del año que entra, porque su teoría era que lo que se había visto en París se iba a ver en Nueva York el año que entra. Entonces ya vendía sus libros, se regresaba y hacía más libros, ¿no? Chinga. Resulta que en los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, ya pasa todo, la primera bomba atómica, etcétera, y pues empieza la détente.
La détente es yo no te ataco porque si yo te ataco, tú me atacas. Si tú tienes armas nucleares y yo tengo armas nucleares. Entonces, un día el presidente Johnson le dice a toda su gente, a ver, oigan, ¿qué pasa si yo hago una guerra nuclear? Y pues todo el mundo ahí dice, no, eso no se puede pensar, señor. No, pues como una guerra nuclear, no, cálmese. O sea, ¿de qué se trata? Pues no se puede. Y un gordito que estaba ahí, que se llamaba Herman Kahn, dice, yo lo calculo. Denme un tiempecito y calculo esto. Y ya regresa Herman Kahn y le dice, ya lo calculé. ¿Esa es teoría de juego? No. Se llama On Thermonuclear War, su libro, En Guerra Termonuclear. Y básicamente lo que inventó es la predicción de escenarios. Entonces le dice al presidente Johnson, mire, una guerra nuclear no vuela el planeta así como la estrella de la muerte. No hay tantas armas. O sea, no se puede. Después del primer ataque, sí se muere el 40% de toda la población, pero el 60% de Estados Unidos sigue, ¿eh? Ahora, nos cuesta tanto pasar todas las industrias subterráneas. Cuesta tanto que resulta que la radiación no te mata luego te mata en 5 años. Entonces vamos a hacer esto. Enterramos las ciudades y a muchos kilómetros de profundidad están los bebés. Ya que tengan 10 años, los pasamos al siguiente piso. Ya que tengan 20 años, al siguiente piso. Y ya que tengan 55, 60, ya los ponemos en la superficie. Porque te matan 5 años. Entonces no hay problema, pues a que vivan allá en la superficie. Y con esto podemos aguantar tantos años y los rusos no aguantan porque no les alcanza el varo, ¿cómo ve? Y entonces el presidente va así de, pues órale, a mí ya no me da miedo. Y no pasó. Pero entonces se inaugura esto de, o sea, es también cálculo de tendencias. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque resulta que entre las degeneraciones del diseño, ahora hay un montón de gente pues, que se va al Imperial College en Londres y que se va a Miami a estudiar ahí una bola de cosas y ahora traen la idea del Design Futures. Y el Design Futures lo primero que dice es que el futuro no se puede predecir. Pero esto es simplemente una encarnación más del pobre es pobre porque quiere. Porque es que el futuro no se puede predecir. Claro que no se puede predecir a la gente que vive en las ciudades americanas, donde la economía es 21 veces más grande que la economía mexicana y hay movilidad social. Ahora bien, en México es uno de los países que tiene menos movilidad social, lo cual quiere decir que el que nace pobre se muere pobre y el que nace rico, aunque pase por 3 divorcios y 2 oceánicas, se sigue muriendo rico. Porque no importa. De hecho, va a Oceánica y conoce a otra gente para hacer otro negocio. Se hacen compas y hacen negocios. Más dinero. No hay manera de perder, ¿sabes? Entonces, en eso, si le resulta que México es un país que no tiene movilidad social, que la economía no se mueve y que realmente no hay esta posibilidad de que el futuro esté indeterminado. Eso de que el futuro esté indeterminado básicamente es casi que frase de la Constitución gringa. O sea, the pursuit of happiness y el sueño americano. No puede pasar aquí. Entonces, ¿cómo va a ser el resto del siglo mexicano? ¿Va a haber una gran movilidad social? No. Vamos a sacar a millones y millones, a esos 100 millones que tenemos en clase media baja y en clase baja los vamos a sacar, no se va a poder porque no hay la estructura, o sea, sí se puede predecir. Y en esto que ellos dicen que el futuro no se puede predecir porque el pobre es pobre porque quiere, básicamente es como buenahondismo mezclado con una idea de que estamos en el primer mundo cuando no lo estamos. Y resulta que en estas sociedades hay muchas cosas que son perfectamente predecibles porque lo que está pasando ahorita ya pasó antes y pasó todavía antes. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando tú ves el puente de Brooklyn o los gigantescos puentes que salen de Nueva York, esos se hicieron en la era de vapor. Sí. Y resulta que cuando se estaban construyendo esos puentes, aquellos ya estaban en revolución industrial y aquí en México apenas, o sea, ¿qué gran obra hay del mismo año que el puente de Brooklyn en México? Ah, pues la de ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca. Porque aquí nosotros siempre nos perdemos en el bembé, en la fiesta y en el pleito liberales conservadores. Ahí seguimos. Y entonces no se hacen grandes obras, no se está construyendo, porque eso es parte de la idiosincrasia local. Porque lleva tiempo, y el tiempo que lleva no es el suficiente para que se lo adjudique un político. Lleva impulso, sí, y no se lo puede adjudicar un político, entonces no va a haber esas obras. Entonces no lo voy a hacer, para que hago eso que se va a tardar 10 años en construir o lo que sea, si yo no me va a tocar a mí el aplauso. Y a mí particularmente una cosa que me parece muy interesante es que haz de cuenta que yo a todos los muchachos que trabajan en Trendo tienen el seguro de gastos médicos mayores, que es muy barato porque son muy jóvenes. Y en cambio mi seguro de gastos médicos mayores es increíblemente caro porque es seguro que ya estoy en edad de usarlo, ¿no? Y esa es una forma de predicción del futuro.
O sea, resulta que las compañías aseguradoras saben que alguien que tiene 21 no le va a pasar nada. Sí. O sea, asegúralo por los millones que quieras, dame poquito dinero, porque lo más seguro es que no le pase nada. Y en cambio a la gente vieja sí le va a pasar. Sí, es más probable, entonces, es más constante. Ahí de actuario, de notario, de acta, matemática, lo que tú quieras, entonces resulta que se puede predecir. Y esa idea de poder predecir en los futuros, entonces resulta que ellos dicen que no se puede y entonces se vuelve plenamente especulativo en una Poliana. Poliana es este personaje que existe en Estados Unidos, que es alguien que es súper optimista. Y esta gente se vuelve súper optimista contando unas historias increíbles. Es que en el futuro la educación, bueno, la inteligencia artificial va a estar, va a revolucionar la educación. Oye, disculpa, y el sindicato de maestros y el Bester Gordillo y la CNT. Y que no hay computadoras. Y no hay computadoras. Y la realidad educativa en México. ¿De verdad estás hablando de cómo es el futuro de la educación? No estás entendiendo nada. Porque tendrías que ver de verdad cómo está ahorita el libro de la SEP, cómo quitaron el libro de matemáticas y extrapólalo 20 años y a ver si tenemos educación tecnológica para el nearshoring de dentro de 20 años. No va a pasar. Aunque tú digas que en el futuro no se puede predecir y hay probable, plausible, perfectible, preferente y todas esas payasadas, no es cierto. Entonces, una parte fundamental de esto es ver realmente cómo se comporta el mercado. Es un poco hoy como decir, para poderlo extrapolar. Desde RH, que vamos a cambiar la empresa y no sé qué, pero pues el director sigue sin decidir que sí quiere hacer lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces no va a cambiar. Yo podré estudiar y decir, ok, en mi imaginario México se va a ver así, tal, pero ¿quién va a ejecutar que eso realmente pase para que se den las condiciones de tal? ¿Sí? Sigues aprendiendo. No va a pasar. Y ahí, pues, curiosamente, Calderón, así como que en los últimos 3 meses de su gobierno, hizo un estudio que se llama México 2030. Ahorita ya nada más faltan 5 años para México 2030. Y ahí dice que en el 2030 todos los mexicanos, sean chiquitos o sean grandotes, van a ganar 50,000 pesos al mes. Faltan 4 años, ¿a poco va a pasar? No. Pues claro que no va a pasar, ¿no? Y el presidente Peña Nieto, cuando entró, la iniciativa privada le entregó un estudio que se llama México 2042. ¿Sí? Y básicamente le dijeron, mire, señor Peña Nieto, si usted toma este camino, México riquísimo, ¿eh? Si usted toma como el que va, México chafón. Pero si usted toma México se hunde. Y siempre todas las decisiones que se han tomado desde entonces para ahorita es el de en medio o el de abajo. Nunca fueron las recomendaciones del de arriba. Entonces, ¿cuál preferible, cuál posible, cuál plausible? Una Poliana que está pronosticando que todo va a salir bien está profundamente equivocada. De hecho, tampoco es de que pronostiquemos la distopia total, pero básicamente yo siento que hasta como de test de inteligencia, de esa gente que lee los Atomic Habits, hay 2 palabras que demuestran una inteligencia muy baja, que es posverdad y policrisis. Porque dice que ahora dicen que la policrisis... A ver, disculpa. A mí no me ha tocado escuchar eso. No, todo el mundo de innovación dice esas payasadas. A ver, disculpe, policrisis... A ver, ¿a qué se refiere? A toda una serie de vertientes en las cuales la crisis ecológica, la crisis económica, la crisis ambiental están confluyendo en un escenario de crisis. ¿Y tú cómo crees que era 1933 cuando ya se veía que venía la Segunda Guerra Mundial? ¿Y tú cómo crees que se veía 1914? ¿Y tú cómo crees que se veía 1966 con la Guerra de Vietnam? ¿Y tú cómo crees que se veían las crisis internas del PRI durante todo el siglo XX? ¿Y tú cómo crees que en una crisis es muchas cosas al mismo, es que ni aguantan nada. Oye, que la policrisis. Siempre hay policrisis. O sea, yo mismo tengo, gracias a Trendo, yo tengo dinero para vivir el resto de mi vida, siempre y cuando me muera en los siguientes 10 días. ¿Sabes? Entonces, en el momento que yo deje de trabajar, pues ya está la policrisis. O sea, yo no puedo descansar nunca. Hay que trabajar, no hay que descansar. Pum, pum. Entonces, resulta que en el momento en que yo bajara la guardia, se desata los demonios. Y eso de la posverdad, pues yo trabajaba en el Centro de la Imagen y en los años 90 ya tuvimos exposiciones donde Stalin borraba fotos a los que le caían gordos, pues los borraban de la foto, porque ya los habían desaparecido y pues ya no existían. ¿Dónde está la foto? ¿No? Y resulta que todo eso... Ahorita con inteligencia artificial y pero todo la foto siempre mintió. Toda la fotografía es básicamente el arte de la mentira disfrazado del arte de la verdad. Entonces eso de decir que ahorita, porque se puede manipular la imagen digitalmente de posverdad, pues no. O sea, no es la posverdad, es el posno. Porque resulta que eso siempre fue, pero la gente es tan inocente es cierto, que pues creyó que le decían la verdad. Una foto con un carro y que piensen que es mío y es un carro que viene en la calle y no tuve que tener inteligencia artificial. Sí, claro, desde el punto de el vista... saludo a los presidentes como que son amigos y puro pedo. ¿Hasta cómo te lo cuento?
Y entonces resulta que es como muy inocente, pero otra vez es así como, es que yo vivo en Estados Unidos y a mí nadie me miente porque el Washington Post y el New York Times jamás mienten. ¡Ay, por favor! O sea, te miente igual el Washington Post y el New York Times de lo que te puede mentir la prensa y la jornada del milenio. O sea, es como un poco... Es que vivimos bajo ciertas reglas allá que no aplican acá. No, papá, vives aquí en México. Y acostúmbrate a que vives aquí en México y deja de leer esas cosas raras que te están haciendo mucho daño, ¿sabes?